Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión de la 7ª edición de Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño. Hoy hemos empezado con Juanmi Márquez, que está por ahí, sí. Hemos empezado con la charla de Juanmi y seguimos con la charla de Maya Marx Stark, que en realidad es un súper placer y una súper suerte para nosotros tenerla, porque la hemos cogido literalmente al vuelo entre Brasil y España. Maya es una investigadora que nos va a contar un poco su trabajo con arte y moda, todo lo que está desarrollando en ese proceso de investigación que hace entre Brasil y España. Como en esta edición estamos tratando de conmemorar un poco lo que es el centenario de la Bauhaus y estamos tratando de coger un poquito lo que significó esta escuela para el arte en general, y hasta hoy, 100 años después, muchas de las cosas que consideramos modernas se han desarrollado ya hace un año en la Bauhaus. Sobre todo la cuestión de la colaboración y de las artes, y de que las artes puedan colaborar y que la gente, un fotógrafo colabore con un director de arte, con un ilustrador, con un diseñador de moda, que todas estas artes se colaboren y que se transformen y que se nutran una de la otra, es algo que ha nacido con la Bauhaus y es algo que hace parte del trabajo de Maya. Muchísimas gracias, Maya, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí también. Los vídeos que hemos visto son de Mínima Compañía, un grande colaborador nuestro, y de Mac Catering, que es el que nos va a invitar a un café, a una merienda en el Fashion Talk, que tendrá lugar el jueves a las 18, a las 6 de la tarde, en el Museo de Bellas Artes, donde Juanmi, Maya y todos los invitados que van a pasar por aquí, por este salón de TEA, van a estar juntos, y es donde vamos a poder conocerlos mejor, hacerle preguntas y estar todos juntos pues tomando un café de una manera más distendida para conocernos y para que ustedes también puedan conocerse entre todos, ¿no? y que nazcan ese tipo de colaboraciones y ese tipo de trabajos. Y os dejo con Maya Stark. Muchísimas gracias por estar y vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación y por el cariño, Cristina, Javier, y por Ciudades de la Moda, que me parece, Ciudades de la Moda, del arte y del diseño, que me parece un ejemplo muy interesante para compartir siempre lo que pensamos y lo que investigamos, que me parece esencial. Además, en este momento de la Internet, de las redes sociales, yo creo que es un espacio importante que nos veamos todos y que nos conozcamos personalmente. Y no es la primera vez que estoy en Tenerife, ya he venido ya hace unos 5 años o así. Y agradecer siempre la acogida de la isla, porque es encantadora. Ya me han invitado a un café, o sea que estoy más que acogida aquí en ese momento. Y estoy un poco aquí parada porque estoy dándole aquí a las imágenes, pero si sentís ganas de preguntar algo, yo creo que podemos estar comentando, porque yo creo que la troca siempre es importante y es interesante. Pues el resultado de lo que voy a presentar hoy aquí es un poco mi investigación, mi tesis de doctorado. No me interesa tanto qué de arte tiene la moda o tanto qué de moda tiene el arte, sino cómo se da esa confluencia y esa hibridación entre estos dos ámbitos, entre esos dos campos. Entonces presenté mi tesis de doctorado en 2015 en la Universidad de Vigo y quería ahondar en esta relación entre arte y moda, pero ¿de qué manera? A través de los procesos creativos, ¿no? Y hemos estado viendo un proceso creativo increíble aquí, ahora mismo, de fotografía de moda, y entonces me interesaba ahondar un poco en esta conexión entre arte y moda, pero desde el proceso creativo de los creadores de arte y de moda. Entonces, ¿cómo lo hice? Contrapuse, ¿no? O sea, puse en diálogo creadores del ámbito del arte y creadores del ámbito de la moda. Y hoy vamos a hablar aquí un poco de esta última conexión, que es entre Vanessa Beecroft, que es una artista americana que trabaja sobre todo con performance, y el dúo holandés Victor and Rolf, que viene del mundo de la moda.
Pero antes me gustaría puntuar dos momentos que me parecen muy interesantes en esta conexión entre arte y moda, que es a principios del siglo XX, Charles Frederick Worth, que en su proceso creativo firma un vestido y lo transforma en una obra de arte. O sea, crea el sistema de la moda y crea la alta costura. Y por otro lado tenemos a Marcel Duchamp, que también al firmar un producto de origen industrial lo transforma, ¿no? Lo sube al patamar de una obra a través de su mirada. Entonces yo creo que transformar algo en original a través de la mirada es algo esencial para este diálogo entre arte y moda. Otro momento también que me parece muy interesante son los años 60. Traje dos ejemplos aquí de Brasil, pero bueno, podía ser españoles o de cualquier otra nacionalidad, porque los años 60 yo creo que fueron muy globalizados y unificados en este sentido, ¿no? Entonces, creo que otro momento importante de este diálogo entre arte y moda es cuando el cuerpo se coloca como comunicador, se coloca como el elemento clave para comunicar arte y moda. Entonces, la primera imagen es una diseñadora brasileña que se llama Zuzu Angel. Ella perdió a su hijo en los años 60 para la dictadura y ella contestaba el cuerpo de su hijo. Entonces, ella creó ese personaje vestido de negro con este cinturón de crucifijos y ese collar con un ángel, siempre pidiendo que le entregaran el cuerpo de su hijo para enterrarlo. Y al otro lado es un artista plástico más conocido brasileño que se llama Hélio Oiticica. Él ha desarrollado una serie de vestes, de capas, de tela y de otros materiales también, que las ponía, las usaba, pero cualquier persona podía hacer uso de esas capas, de esos parangolés, como él lo llamaba, y esas piezas solo tenían sentido artístico para él en el momento que alguien las usaba, alguien las portaba, alguien las experimentaba. Entonces yo creo que esos dos momentos, comienzo del siglo XX y luego los años 60, son momentos muy interesantes para a partir de los cuales pensar este diálogo entre arte y moda. Bueno, pues ahora hablaremos un poco de esa relación entre Vanessa Beecroft y Viktor and Rolf. Yo llamé esa conexión de inanimado cuerpo porque ellos trabajan a partir del entendimiento de un cuerpo que no tiene ánima, ¿no? Son cuerpos simplemente perchas, elementos que son utilizados para comunicar. Empezamos entonces con Viktor and Rolf. Todos ellos, Vanessa Beecroft, Viktor and Rolf y el dúo Viktor and Rolf, todos nacieron en el 69, todos tienen 50 años de edad. Y ellos, esa dupla ya ha pasado por la Universidad de Antwerpia, han hecho moda en Antwerpia. Y en la actualidad trabajan desde la alta costura, o sea, presentan sus creaciones en la Semana de Alta Costura de París. Pero sus primeros trabajos los presentan siempre dentro de una galería de arte. Entonces la imagen que vemos aquí son como un set de fotografía, una pasarela, pero como ellos no tenían mucho dinero, digamos así, hicieron esa miniatura, esas muñequitas pequeñas y pudieron llevar a cabo todo aquello que tenían ganas de hacer, pero que no tenían condiciones financieras. En la misma exposición vemos también los frascos de fragancia, de perfume, que también son de mentira, no son de verdad. Son una propuesta, una intención también de crear una campaña, de crear productos, pero que todavía no son reales, ¿no? Solamente en 2005 son capaces de producir y de comercializar la fragancia y los perfumes. Entonces, lo que me parece interesante en el proceso creativo de Viktor and Rolf es que ellos adentran en el sistema del arte, o sea, sus propuestas son de moda, pero siempre se dan en el espacio del arte. La primera imagen es una exposición
donde utilizan ese lenguaje del escaparate, de las perchas. Y la segunda imagen es un desfile que se ha hecho dentro de una galería de arte y con la idea esa de la peana, de que hubiera el desfile y luego la modelo se paraba como si fuera una estatua, como si fuera una figura humana allí parada, y abajo pone Viktor and Rolf, ¿no? Como si fuera el nombre del artista. Y me parece muy interesante porque este proceso creativo que empezó como un juego, ¿no? Se transforma poco a poco en una invitación real para la Semana de Moda de Alta Costura. Entonces, en 98 son invitados a hacer desfiles para la Semana de Moda, pero esas piezas de ropa, esos vestidos que presentan la Semana de Moda, nunca llegan a ninguna tienda y nunca llegan a ser vestidos por ninguna compradora directa de esas colecciones. Esos vestidos, la mayoría, o sea, la mayoría no, la totalidad de las piezas que han hecho se han vendido para museos de arte y de moda. Entonces, ellos siempre se alimentan de este proceso, que es el proceso del arte. En esta imagen, por ejemplo, es un desfile de moda donde ellos participan activamente, ¿no? No son los típicos creadores que al final dan una sonrisa, un adiós, ¿no? Ellos están allí en la pasarela performando este desfile. Entonces, aquí, por ejemplo, es una peana que gira, que da vueltas con una única modelo en el centro y ella es vestida y desvestida por ellos. Entonces, es un proceso performático, ¿no? Quizás el ejemplo más interesante del trabajo de Viktor and Rolf sea, dentro de ese contexto del arte, sea este desfile que han hecho en el 2015, Wearable Art, donde juegan mucho con eso, pero al final, ¿qué es arte? ¿Qué es moda? ¿No? Y la gente siempre contesta, pues moda es algo que se puede poner. No necesariamente, o ellos juegan con eso, contestan eso, ¿no? Entonces también viene la modelo con esa especie de vestido hecho de moldura de cuadros. Ellos las desvisten y ponen esas telas como si fueran cuadros en la pared. Entonces juegan mucho con ese antagonismo entre arte y moda. Y como podemos ver también siempre nos hablan de este cuerpo vacío o de este cuerpo de muñeca, o nos traen algo como una modelo que simplemente es una percha, ¿no? Entonces es una exposición antológica que se ha hecho en 2008 en Londres. La primera planta vemos como una casita de muñeca donde presentan esas muñecas que están en su mano, que tienen como 70 centímetros de tamaño. En la segunda planta presentan esos maniquís con cabeza de muñecas que tienen alrededor de 1,90 m, ¿no? Pero nunca aparece ninguna fotografía de moda ni ninguna modelo conocida. Siempre juegan con esta historia de crear muñecas para personalizar, para aportar sus creaciones. Esta también me parece un ejemplo fantástico, ¿no? Donde refuerzan esa idea, ¿no? De que no les interesan las modelos, pero les interesa mucho más este cuerpo, que es un cuerpo imaginario, no real, y sistemáticamente ahondando en el territorio del arte. Aquí, por ejemplo, ¿por qué digo ahondando en el territorio del arte? Por casi como una visión postmoderna, que lo vemos muy claramente en los pastiches que se hacen, ¿no? De revisitar una y otra vez. Picasso lo hacía constantemente, ¿no? Mirar hacia la historia del arte y reformularlo. Aquí, Viktor and Rolf hacen eso constantemente. La primera imagen es un desfile del 2005, también de alta costura, donde ponen casco a todas las modelos, otra vez, ¿no? Anulando, ¿no? Castrando esa diferenciación entre esos cuerpos femeninos. Y la segunda imagen es una fotografía emblemática de L'Homme Dean, en conmemoración de los 10 años de la Casa Dior y del New Look, y que es también una imagen que
el lenguaje de la moda se ha apropiado y lo presenta una y otra vez. Por ejemplo, la revista Vogue, en todos los países, en España incluido, siempre saca una vez al año por lo menos una fotografía donde aparecen escaleras, y etcétera, ¿no? Entonces, ahondar en los registros de la moda y sacarle con una nueva visión y una nueva vertiente. Por otro lado, tenemos a Vanessa Beecroft, que es esa performer americana. Su proceso creativo también es muy interesante porque normalmente quien trabaja con performance le gusta exponer su propio cuerpo y eso también está muy conectado a la moda, que no es el caso de Vanessa Beecroft. Ella siempre recurre a agencias de modelos para presentar sus performances. Ella nunca se expone, pero al mismo tiempo tiene una conexión muy fuerte con su propio cuerpo y la autoimagen que tiene de la mujer en la sociedad contemporánea. Cuando empieza sus estudios de Bellas Artes en Estados Unidos, ella tiene muchos problemas de anorexia y bulimia, entonces ella empieza su trabajo haciendo un diario de todo aquello que consume diariamente, de todo lo que ingiere. Y ella se queda tan obsesiva con ese cómputo, ¿no? Con este registro, que ella piensa que lo que come influye en el color de su piel. O sea, entra en una espiral de autoimagen muy fuerte y yo creo que es de ahí donde surge finalmente este proceso que nos presenta. En el caso es una performance, pero ella contrata a las modelos en agencia, contrata creadores de moda para hacer los looks que luego presenta y maquilladoras también. Muchas veces trabaja con Pat McGraw, que es una gran maquilladora americana, y la idea es esa, un poco también como Viktor Rolf, la repetición de cuerpos. Siempre coloca cantidad de mujeres diciéndonos, ¿no? Pero si parecen todas iguales, ¿no? Si son todas iguales. Entonces, esa idea de la percha, del mundo de la publicidad, del mundo de la moda, de las revistas de moda, que nos repiten cuerpos demasiado magros, demasiado altos, no demasiado blancos. Ella exagera un poco la mano en ese sentido. Por otro lado, luego vuelvo a la imagen, por otro lado me parece muy interesante también cómo expone esos cuerpos, porque podemos pensar que vale, pues estamos viendo siempre los mismos cuerpos en la media y en realidad lo que ella nos dice es, con esas performances, no quiero decir que ella dice eso, lo que estoy intentando decir es que el resultado de su performance muchas veces crea un sentido opuesto a lo que la gente le critica, porque la gente dice, pues hay una repetición continua de esos cuerpos en la media y ella hace lo mismo. Pero cuando ella expone cuerpos reales en un espacio, normalmente en museos, ella crea una sensación muy desalentadora, muy violenta, porque esos modelos, esos cuerpos son reales y devuelven la mirada. Entonces, quien ha presenciado esos performances identifica esa sensación de sentirse molesto, ¿no? De que no estar solo ejerciendo la mirada pasiva, pero que haya alguien allí que conteste a esta mirada, ¿no? Que tenga el poder de mirar también, de ser visto y de mirar y de ser visto. Quizás esas dos imágenes aquí contrapuestas, yo creo que son el mejor ejemplo de conexión entre el proceso creativo de Vanessa Beecroft y Viktor Rolf. La idea un poco de apagar esos cuerpos que están tan exagerados en la historia del arte y en la historia de la moda también. Entonces, la primera imagen es un desfile de Viktor Rolf, también de alta costura, en París, del 2002, donde ellos presentan una colección toda absolutamente negra y también maquillan y usan pelucas para trabajar esa idea de un cuerpo absolutamente negro. Por otro lado, vemos una performance de Vanessa Beecroft en el aeropuerto de New York,
ahondando sobre la cuestión de la esclavitud y los blackfaces, ¿no? Las caras pintadas americanas. Entonces es un poco ese también apagar un poco el cuerpo y traer a tona otros elementos que son elementos que nos hablan tanto de la historia de la sociedad como de la historia del arte y de la moda también. Y entonces continuamente Vanessa Beecroft también hace esas colaboraciones, ¿no? Con creadores de moda, y eso se traduce muy claramente en las propuestas, ¿no? Visuales que expone. O sea, muchas veces simplemente presenta cuerpos desnudos, pero otras veces también trabaja con elementos visualmente que nos traen elementos tradicionales de la moda, ¿no? Como el trench coat y otras piezas del vestuario. Y así como hablábamos que Viktor and Rolf trabajaba mucho desde la moda a partir de elementos del arte, vemos como Vanessa Beecroft también trabaja desde el arte con elementos de la moda de una forma tan significativa que ha hecho varias campañas para diversas marcas. Aquí vemos una de Valentino y es indiscutible, ¿no? que es su trabajo, o sea, es muy claro ahí esa idea de repetición. Y aquí otro para Sisley, la misma propuesta. Y le salen copiadores, no influenciadores. Aquí tenemos a Kanye West, que dice siempre que su mayor sueño es ser un artista, ¿no? Y intenta repetir, ¿no? Él ya ha colaborado algunas veces con Vanessa Beecroft, ¿no? Ella ya ha hecho dirección de arte para algunos de sus vídeos. Y entonces él repite la fórmula para su colección de moda que ha presentado en el 2017 y que ha sido un tremendo fiasco, ¿no? Porque esas performances de Vanessa Beecroft normalmente ocurren en espacios cerrados dentro de un museo y normalmente duran en torno de 2-3 horas. Entonces son performances de longa duración. Y Kanye West lo ha intentado hacer aquí, pero en verano, y las modelos han tenido problemas, han empezado a desmayar y ha sido como un fiasco, ¿no? O quizás su performance ha efectuado ahí, digamos así, un resultado más fuerte que el de Vanessa Beecroft, pero bueno, no ha ido adelante en esa historia. Y para finalizar, yo creo que también otra performance muy interesante es la que ha hecho Vanessa Beecroft en la tienda de Louis Vuitton, que ha sido una reinauguración de la tienda de Champs-Élysées en 2005, donde otra vez Vanessa Beecroft expone de forma muy clara cómo esos cuerpos, ¿no? El cuerpo de la mujer no vale nada, que está ahí expuesto en las estanterías junto a los bolsos, a los maletines, ¿no? De forma igual, es como carne que puedes quitarte y llevarte a buen precio. Y en ese sentido yo creo que se ahonda en esta conexión que decíamos del proceso creativo, ¿no? Tanto de repetición como de negación de esos cuerpos. Por eso, inanimado cuerpo, ¿no? Por eso la idea de extrapolar la idea de un cuerpo tradicional femenino, un cuerpo que habla siempre de disponibilidad y de pasividad. Pero bueno, dando la vuelta aquí ya, pasando un poco de ese diálogo entre Vanessa Beecroft y Viktor and Rolf, me gustaría dar continuidad a un otro proceso que muchas veces lo ocultamos cuando hablamos de arte y de moda, que es el ámbito, la esfera del consumo. Entonces también hablar de los grandes conglomerados de moda quizás hoy día sea el espacio más efectivo para este diálogo, ¿no? Se sale un poco de la tradición del arte y de la tradición de la moda y entra un poco más en el consumo y principalmente como forma de lenguaje de publicitar los productos. Entonces, yo creo que quizás Louis Vuitton sea hoy día el grande conglomerado que explota, ¿no? De forma muy bien hecha, digamos así, de forma muy efectiva ese diálogo entre arte y moda.
Entonces, Louis Vuitton es una marca de 1856 que en el 2014 nos presenta, ¿no?, a la Fundación Louis Vuitton por la creación, que es un espacio dedicado al arte. O sea, estamos hablando de una marca de moda que crea un espacio exclusivo para el arte, no necesariamente para la moda, pero sí para el arte. Pero si vamos en la historia de Louis Vuitton, vemos que desde sus inicios esta conexión, esa colaboración con arte y moda no es algo reciente, no es algo actual, es algo que existe desde que la marca ha empezado. Entonces ha colaborado con Lalique, con Émile Legrand y con muchos otros. Pero quizás el ejemplo más interesante cuando hablamos de arte y moda relacionado al consumo y relacionado a Louis Vuitton sea Marc Jacobs, que entra a ser parte, ¿no? Si pensamos que Bernard Arnault tuvo control total de Louis Vuitton en los años 90 y en 97 llama a Marc Jacobs para cuidar de la dirección creativa de la marca. En este momento, y también es interesante pensar, porque siempre pensamos en Marc Jacobs como el creador de su propia marca de moda, pero Marc Jacobs es uno de los grandes coleccionadores del arte internacional. Entonces tiene un conocimiento muy interesante y muy profundo del arte contemporáneo. Entonces, si vemos las colecciones que él ha creado para Louis Vuitton, siempre vemos cómo tiene un punto muy fuerte relacionado con el arte. Y también vemos cómo, de forma muy clara, cuando él empieza como director de arte y de creación de Louis Vuitton, él alza la colección femenina. Es como si él hubiera creado esa colección femenina que empieza a aparecer en las tiendas. Al mismo tiempo, él también de forma muy inteligente empieza a mirar para el mercado occidental y nos propone conexiones con dos grandes artistas asiáticos, que es Murakami y Yayoi Kusama. Entonces, aquí algunas de las exposiciones que empieza a realizar cuando está al frente de Louis Vuitton. Y quizás de esas colaboraciones que ha hecho, la más contundente y la históricamente más conocida sea con Takashi Murakami. Entonces, si pensamos que Louis Vuitton empezó en 1856 y que su monograma aparece en el 96, y que solo en el 2003 Marc Jacobs llama a Takashi Murakami para reformular ese monograma, ha sido como un momento muy interesante en la historia de la marca. Pero cuando miramos así de forma superficial a esas imágenes, pensamos, bueno, parece que no hay mucha diferencia, pero el monograma de Louis Vuitton es bicolor, tiene apenas 2 colores, y el de Takashi Murakami tiene alrededor de 33 colores. Eso es interesante porque nos habla un poco del proceso creativo de Takashi Murakami. Takashi Murakami, bueno, como sabéis, es un artista japonés, pero él está mucho más conectado al mundo del diseño y de la moda que propiamente del arte. Él tiene un estudio que tiene como alrededor de 100 personas que trabajan para él, entre 2 estudios, un estudio en Tokio y otro creo que en Ginza y uno en Nueva York. Y él hace el proceso creativo, pero él no pinta sus cuadros. O sea, él piensa, tiene la creación, pero luego no la ejecuta. Y entonces es muy interesante también pensar en la forma en la cual trabaja, porque es casi como una factory de Andy Warhol. Podríamos también puntualizarlo, hacer una conexión con Ready Made de Duchamp, que hablamos al principio de las imágenes. Pero en realidad él sí trabaja en un formato de colaboración total y plena, porque muchas veces esas personas que trabajan con él tienen su propio trabajo y entonces como él tiene una productora, no solo produce su propia arte, como ayuda a producir el arte de otros artistas que están emergiendo en el mercado.
Y también hace la gestión de sus obras y de, digamos así, de su trayectoria. Pero, por ejemplo, una tela como esta que vemos ahí al lado puede tener en la parte de atrás alrededor de 30 asignaturas de todas las personas que colaboraron en la hechura de esta tela. Eso es muy interesante también porque se sale un poco hasta de arte y de moda, y yo creo que ya va para la industria del cine, ¿no? Donde realmente cada persona que ha trabajado allí sí tiene su nombre, ¿no? Apareciendo allí en los créditos. El estilo del proceso creativo de Takashi Murakami, él lo llama de super flat. Él quiere huir totalmente de esta marca del cuerpo, de la pincelada del cuerpo, y él trabaja con pintura automotiva de tal modo que no se note de ninguna manera que alguien ha pintado esa tela. Es casi como un proceso industrial. Y Takashi Murakami llama esta tela que vemos aquí de su fuente, ¿no? Haciendo referencia al ready-made de Duchamp, diciendo que hoy el mercado o la gente no entiende muy bien la propuesta, pero eso es una tela que ha hecho con el logo de Louis Vuitton. O sea, es una obra suya, no tiene nada que ver con la colaboración que ha hecho con Louis Vuitton, pero él ha incorporado algo de su experiencia, algo que ha pasado en su propia vida. Otro momento muy interesante de esa trayectoria, ¿no? De Takashi Murakami y Louis Vuitton es la exposición que ha presentado en el 2007 en el MoCA, y dentro de la exposición que ha presentado, él ha hecho una tienda con los productos de Louis Vuitton. Entonces vemos los bolsos con su monograma y ha aprovechado este mismo material, este mismo cuero para hacer esos cuadros que vemos ahí en la pared, y atrás simplemente ha grapado, ¿no? Y está su firma ahí. Entonces eso también fue como un gran momento, digamos así, para el arte, porque se ha permitido que Takashi Murakami abriera una tienda dentro de su propia exposición para vender productos de Louis Vuitton. Él dijo que era un gran performance consumista. Pero su estudio, el Kakai Kiki, ha producido alrededor de 300 productos que luego se han vendido en la tienda del museo del MoCA. O sea, veis la dimensión, ¿no? Que es una dimensión como mucho más conectada al diseño, digamos así, que propiamente a la tradición del mundo del arte. Otra figura también que ha sido curada, ¿no? Por Marc Jacobs ha sido Yayoi Kusama, con vistas a ese mercado, como decíamos anteriormente, asiático. Y otra vez también, bueno, al principio hablaba de Elliot Isika, ¿no? Pero Yayoi Kusama es de esas creadoras que siempre ha trabajado con su propio cuerpo, su propia vida y su propia experiencia como elemento creativo, ¿no? Y entonces aquí yo creo que también Marc Jacobs y Louis Vuitton fueron capaces de explorar un poco esta idea y trabajaron con su propia presencia en esos escaparates, creando esos elementos, y también un poco como Viktor and Rolf, trabajando un poco con esas dimensiones, ¿no? Tanto de Yayoi Kusamiñas como Yayoi Kusamonas, ¿no? Pequeñas y grandes. Aquí vemos un poco el resultado de sus creaciones. Y para finalizar este momento Louis Vuitton y esa conexión entre arte y moda, también otro aspecto muy interesante es quizás, bueno, la penúltima, bueno, de las últimas conexiones que ha hecho Louis Vuitton, que es con Jeff Koons, que también empieza trabajando a partir del arte pop, ¿no? Y va evoluindo gradativamente para casi un arte performático, porque empieza a traer su propio cuerpo, pero al principio simplemente coge objetos de consumo y los pone en vitrinas. Posteriormente empieza
a traer su propia identidad como referencia, ¿no? Y ahí también vemos como este mundo de la publicidad y de la moda es recurrente en el proceso también de Jeff Koons. Y eso ha sido genial, ¿no? Porque en ese momento es en el que se da a conocer. Él mismo paga esas inserciones en esas revistas de arte y es cuando empieza a ser más conocido, ¿no? Principalmente fuera de Estados Unidos. Pero él también ha explorado su propia intimidad y yo creo que eso tiene mucho que ver con el momento actual del selfie, del Instagram y de las redes sociales. Entonces él empieza a explorar su propia imagen como elemento creativo. Y finalmente, en la actualidad, sus últimas obras son el Gazing Bowl, que es una serie de trabajos de grandes pintores de la historia del arte, que él simplemente los copia, pero no los copia directamente en el formato tradicional, él los amplía, son como pinturas mucho mayores de lo que son en realidad. Entonces, por ejemplo, si una pintura tiene 1x70, ahí tiene 3x70 por 4 prácticamente, ¿no? Son muy grandes. Y el Gazing Bowl es el nombre de esta esfera de cristal que se encuentra en el centro de la pintura, que según Jeff Koons es la forma que él ha encontrado de colocar el espectador dentro de la obra. Es casi si miramos en el centro de la esfera, vemos que el fotógrafo está reflejado, ¿no? Entonces casi como una obra selfie, ¿no? Siempre yo soy más importante que la obra en sí misma, entonces el verse reflejado para él es algo de suma importancia. También habla de su identidad como creador y su identidad también explorando su autoimagen. Quizás Jeff Koons hoy día sea el artista más conocido y que más bien ha logrado vender su obra, ¿no? La última obra que él se ha conocido el valor, se ha vendido en alrededor de $59 millones. Entonces, hoy día es considerado uno de los grandes artistas del mundo del arte, y cuando accesamos sus sitios, sus redes sociales, vemos toda la información que hay disponible, dimensiones, espacios donde se han presentado esas obras. También ha hecho colaboraciones con otros creadores actuales. Y por fin su parcería con Louis Vuitton, que ha sido el The Masters Collection, que está en su segunda edición, para ver lo bien que el éxito, ¿no? Que ha logrado la primera colección. Y la primera colección vale la pena echar un vistazo luego a los vídeos que hay en YouTube sobre la presentación del Master Collection, porque es algo grandioso, ¿no? La colección no se presentó en ninguna tienda de Louis Vuitton, sino que se presentó en el Louvre de París. Y abajo había una fiesta para varios invitados, cena, y en el piso de arriba estaba la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa original, ¿no? Y él abajo haciendo esos bolsos con reproducciones, ¿no? Entonces algo también que estamos ahí en el límite de la originalidad, de traer ese lenguaje tradicional del arte, pero en un mundo, en un momento de la reproducción, ¿no? Y casi como del cansancio de esos elementos. Entonces me parece muy interesante cuando abrimos este bolso y vemos en la misma altura el logo de Louis Vuitton y de Jeff Koons. Y lo que vemos aquí abajo es todo el currículum, donde ha estudiado, donde ha nacido y lo que hace de su vida. Y por fuera es la obra de esos grandes artistas, ¿no? Eso también ha sido duramente criticado por el mundo del arte y de la moda. Bueno, para empezar, la gente dijo, pero ¿cómo el Louvre permitió que se presentara esta colección dentro del espacio de las obras originales, ¿no? Pero ahí estamos hablando de esos grandes conglomerados del arte y de la moda.
Y es algo que está dialogando constantemente, o sea, algo que vemos que cada vez hay más hibridación, hay más confluencia, ¿no? Y todavía hay mucho que explotar en este contexto de arte y moda. ¿Qué más? Quería hablar algo más aquí de los bolsos, sí. Y entonces Jeff Koons dice de esta colección, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la originalidad, que para él el sentido de esta colección es popularizar el arte, que las personas tengan acceso a estas obras de los grandes creadores. Y la gente le dice, pero un bolso de Louis Vuitton vale alrededor de 4.000 euros. A lo que él contesta, bueno, siempre están los escaparates para que la gente los pueda mirar. Entonces un poco el proceso ahí que vemos del arte, la moda, el diseño y Louis Vuitton. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante. Jeff Koons es el que empezó haciendo los perritos con los globos, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale. Sí. Tenía mis dudas porque... Con globos, con flores, con... Sí, ¿no? Es que después estaba en duda si era ese mismo Jeff Koons, pero cuando vi el bolso vi que tenía como el bichito con las orejas y sí, el conejo, el conejito de los globos. Este bunny de los globos es el que se ha vendido por prácticamente 59 millones de dólares. Claro, es que cuando imaginas que ese artista es el mismo artista que está haciendo el Gazing Ball, es como, ¿no? ¿Qué recorrido ha tenido, ¿no? Que me parece súper interesante. Y otra cosa que te quería comentar, que me parece muy interesante también, es el trabajo de los cuerpos, con los cuerpos de las mujeres. Me parece muy interesante porque yo creo que es algo muy actual, ¿no? Cómo la publicidad, cómo la moda trata el cuerpo de la mujer. Y me pareció muy interesante el trabajo que yo no conocía de Vanessa Beecroft, hablando de ello, ¿no? Hablando del cuerpo y de esta exposición incómoda del cuerpo de la mujer. Me pareció eso, incómodo. Y cómo utilizar esta sobreexposición, sobreexponer para ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde estamos yendo, ¿no? A mí el trabajo de Vanessa Beecroft en realidad también fue una sorpresa para mí porque no lo conocía antes de empezar la investigación sobre mi tesis, ¿no? Empecé a investigar y a saber quién trabajaba así, con elementos del arte y la moda, y entonces no conocía su trabajo y me pareció muy instigante porque realmente ella fue duramente criticada. Porque vemos siempre, ¿no? Que el arte se aproxima de la moda, hay como complicaciones, digamos así, ¿no? Yo creo que siempre hay esa tentativa de esclarecer un poco qué ámbitos son esos, ¿no? Y siempre pisamos en la cuestión del consumo, que eso es un callo para el arte. El arte no quiere asumir que es un producto como otro cualquiera, ¿no? Y cuando se aproxima de la moda lo vemos de forma muy clara, ¿no? Y quizás Jeff Koons sea el que más ha esclarecido, digamos así, esa conexión. Pero el trabajo de Vanessa Beecroft me parece muy interesante porque ella en realidad no trabaja con su propio cuerpo, es prácticamente desconocida, hay pocas fotos de ella, pero al mismo tiempo ella, su trabajo es el cuerpo de la mujer y yo creo que está muy conectado con su biografía. Eso es otro elemento que quizás no he hablado de forma tan clara, pero esa conexión con el propio cuerpo del creador es algo muy importante cuando hablamos de arte y moda, esta dimensión de la identidad, ¿no? De este cuerpo que se expone. Entonces yo creo que Vanessa se esconde por detrás de esos modelos que son perfectas y quizás su cuerpo no sea perfecto, pero ella habla de esa perfección que hay en la sociedad, sobre todo cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Y yo creo que son pocas las artistas mujeres que han logrado conectar su propio cuerpo con el arte. O sea, es algo muy común en los 60,
pero a medida que envejecen, muchas dan un paso atrás, como Orlán y otras, ¿sabes? Llega un momento en que la vaidad a veces puede más que la propia condición artística, ¿no? Entonces a mí me interesan esas que son radicales, ¿no? Bueno, Vanessa no presenta su propio cuerpo, pero yo creo que hay una radicalidad muy interesante en lo que nos propone, porque nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tantas mujeres desnudas, ¿no? ¿Por qué esa repetición de cuerpos y por qué cuerpos tan iguales también? La sensación al final es que lo que hacen es mercantilizar el arte también, o sea, convierten el estudio de arte en una factoría y simplemente se unen dos cosas para sacar productos. Y de hecho al grupo este de Louis Vuitton le va súper bien, porque además con Supreme ya lo está bajando de escalón y están haciendo colaboraciones con artistas para vender en el Pret-a-Porter tirado de precio. Bueno, tirado, no tirado, pero... Sí, yo creo que Louis Vuitton tiene una inteligencia, ¿no? Total. Yo creo que sería, si pensamos en cómo este ámbito, ¿no? Del mercantilismo, del consumo, se da en esa conexión arte-moda, yo creo que ellos son el no va más, ¿no? Lo saben explotar súper bien, y tanto que ahora están yendo para el streetwear, ¿no? La ropa urbana con... entonces yo creo que entran en otra esfera, ¿no? Que es la esfera de Supreme y tal, pero Supreme también me parece que es un ejemplo fascinante, porque quizás ellos van desde la moda de forma inversa a Jeff Koons y Murakami, porque ellos sí trabajan con colecciones originales, o sea, trabajan con colecciones pequeñas y no se prostituyen. Es difícil hablar de eso en la moda, ¿no? ¿Cómo no prostituirse en la moda? En el sentido, digo yo, de poner precios muy bajos, como el fast fashion, ¿no? O precios muy altos, como el de Louis Vuitton, porque un bolso que te cueste, vamos, 20.000 euros, ¿no? O vemos que eso existe, ¿no? Pero claro que nunca se acercará al precio de Jeff Koons, pero es interesante porque Supreme hace el movimiento inverso, o sea, hace colecciones con un precio accesible, aunque ellos sean muy conocidos y tengan mucha demanda, ellos no cambiaron su precio. A eso me refiero con no prostituirse, o sea, ellos siguen fieles a su propia originalidad, digamos así. Por eso son tan importantes también hoy en esa conexión entre arte y moda. A mí me parecen como el bastión de ese tipo de cosas ahora mismo, son ellos. Son como el punto de referencia de todo. Sí, hay un documental también muy interesante en YouTube que habla solo de los revendedores de Supreme, que es algo también fantástico, muy interesante, porque es eso, o sea, ellos tienen su precio que no es muy alto, como yo que sé, unos vaqueros $100 o algo así, y luego la gente hace cola para comprarlos y revenderlos por $500. En Estados Unidos existe una aplicación que tú te suscribes y compras Supreme cada jueves, que sacan la colección cápsula, compras y ellos compran y después te revenden al 20% por encima. O sea, una aplicación. Y son piezas de calidad, no son piezas baratas, son piezas de calidad. Gracias. A ti.